Cuando consigues interpretar y analizar, lo que consigues es conocimiento, y esa es la clave, conocimiento de calidad que te permita tomar decisiones más acertadas. Si no eres capaz de traducir a cada departamento, a cada área en lo que necesita, no vas a tener éxito en tu objetivo. El principal problema que tienen los cuerpos técnicos es el tiempo, entonces todo lo que le des que le pueda servir con calidad para tomar mejores decisiones le va a ser muy útil. Primera división, tú te vas al entrenador del Barça, entrenador del Real Madrid, cuando ellos ven que pueden tener mucho más tiempo para discutir, para pensar, para planificar, porque la parte mecánica la tienen mucho antes sin perder fiabilidad, pues ya te empiezan a escuchar. El 70% de los directores deportivos rota antes de los 3 años. ¿Qué crees que le falta o le podría ayudar a este director deportivo? Yo creo que aquí el principal problema es ¿qué hay detrás de cada club? Detrás de cada fichaje, cada movimiento. Hoy, dueños, directores deportivos, financieros, jefes de scouting, analistas, intentaremos traer a todos estos perfiles para que usted, como fan, entienda qué hay detrás de la realidad de cada club. Bienvenidos al que creemos que va a ser el podcast financiero más top de la industria. Bienvenidos a SoccerSolver Podcast. Muy buenas a todos, ¿qué tal, Roberto? Oye, muchas gracias por estar aquí. Para el que no nos conozca, ¿cómo te definirías? Bueno, gracias a vosotros. Pues la verdad es que yo, más que de un título o un cargo, me gusta definirme como un sentimiento, por decirlo así. Y me defino mitad investigador y mitad entrenador. Perfecto. Yo, para el que no lo conozca, bueno, Roberto trabaja en la liga, justo ha venido a darnos hoy una ponencia sobre todo este mundo de datos aplicado a entrenador, de conocer también los ambientes de los entornos, que cada club trabaja de manera diferente, ¿no? Me gusta mucho lo que dices y lo hilo con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas alarmas te has puesto esta mañana para levantarte? ¿Cuántas alarmas? Es, Bueno, he puesto una. Eso es uno de los estudios que estamos intentando sacar, que nos hemos dado cuenta que todas las personas que suelen trabajar en la industria del fútbol, si comparten algo es la pasión, ¿no? Y es esa ganas de que cada día que llega no necesitan 10 alarmas para levantarse, ¿no? Que hay personas que en otros trabajos pues tienen estas 10 alarmas para levantarse, ¿no? Entonces nos gusta saber. Sí, la verdad es que desde que trabajé en la liga, bueno, yo vengo del mundo de la universidad, pero es cierto que trabajar en la liga es algo que te apasiona y sí que lo disfrutas cada día. Me gusta mucho eso que cuentas oye, eres investigador, eres también analista, también trabajas con el propio cliente en el día a día, ¿no? O sea, vives esa realidad de que cada persona es diferente. Yo lo vivo también mucho desde nuestra realidad, que al final pues estamos con el doctorado más la empresa. Oye, ¿cómo crees tú que es ese gap entre lo que es la industria y lo que es el research, ¿no? ¿Crees que hay un vacío o crees que realmente está conectado pero todavía la industria puede ir avanzando? Yo creo que incluso en comparación con otros deportes o con otros países, en España sobre todo, porque sobre todo conozco el mercado español, hay todavía bastante margen de mejora, hay bastante nicho de mercado que se suele decir entre sacar jugo al dato. Pero yo entiendo al dato, como he dicho hoy en la ponencia, el dato por sí solo no sirve. El dato hay que saber interpretarlo, porque cada vez hay más ruido y hay que separar lo importante del ruido. Lo importante no es lo mismo para todos, depende mucho del contexto, del club, de las características, de la ciudad, del entorno. Y cuando consigues interpretar y analizar, lo que consigues es conocimiento, y esa es la clave, conocimiento de calidad que te permita tomar decisiones más acertadas. Porque hablamos del dato, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en esa frase de que el dato genera conocimiento, ¿no? ¿Dónde ves más la necesidad a día de hoy en los clubes? ¿En la capacidad de generar datos y tener datos? ¿O en lo segundo de a través del dato cómo tomar buenas decisiones, ¿no? Yo, si tuviese que elegir, prefiero gente que sea capaz de interpretar bien el dato, aunque sea menos cantidad o menos calidad.
aunque es difícil tomar buenas decisiones con mala calidad del dato, porque te puede llevar a errores por el propio error del dato. Pero yo pongo mucho más en valor el saber interpretar el dato, generar conocimiento, que el tener mucho dato por tener mucho dato. Correcto, ¿no? Una de las principales razones, ¿no?, por la que esta entrevista me hacía bastante ilusión es porque, oye, justo este mes ha sido un cambio para nosotros, nos hemos ido club por club, hemos visto más de 30 clubes, ¿no? Y una de las personas que está día a día con todos los clubes eres tú en este caso, ¿no? Comentabas una cosa bastante importante, que es una palabra, ¿no? Y es la palabra personalización. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo de importante del 1 al 10 le das a que cada club pueda personalizar de manera diferente pues todas esas herramientas que vosotros desde la liga, ¿no?, hacen para que el desarrollo sea mucho mejor? Nosotros la personalización es de 0 a 10 es un 10, clarísimo. Nosotros nos encontramos con clubes que que utilizaban herramientas generalistas, estandarizadas, que no es que estén bien o mal, simplemente creo que se está perdiendo mucha oportunidad, porque el contexto es fundamental. La personalización se relaciona mucho con el contexto, y sobre todo porque lo importante es adaptar todo el data que puedas tener a tus jugadores, a tu plantilla, a tu entorno, a tu forma de ver el fútbol, a tu plan de partido. Y fíjate, incluso en un club a veces las formas de ver el fútbol cambian cuando, por desgracia, se decide cambiar de cuerpo técnico, ¿no? Incluso hay muchas veces el cuerpo técnico que ha estado coordinándose para diseñar una plantilla. Luego, ese es un tema bastante complicado, porque el peso de la plantilla es importante en el rendimiento, no nos podemos engañar, y es de las pocas cosas que no se pueden cambiar salvo en una ventana en invierno de fichajes, y los cambios suelen ser limitados porque están condicionados con el presupuesto que tienes para poder fichar, y muchas veces también para conseguir que jugadores decidan irse, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos de esa parte, de la importancia que tiene una buena planificación de plantilla y de tener un equipo un equipo óptimo para tus circunstancias, tu visión de juego, tu estilo, y sacar el máximo rendimiento a ese equipo. Ahí me gusta bastante esa puntualización que haces, ¿no? Que planificación deportiva. Oye, hay un plano de mercado de fichajes, y si lo haces mal te tienes que ir a enero, y ya en enero todos sabemos que los precios suben, ¿no? Poniéndonos en el futuro, ¿ves útil, necesario, o que se haga quizás dentro de unos años un mercado totalmente abierto durante lo largo de la temporada, ¿no? Que los clubes siempre puedan comprar y vender a jugadores? ¿Crees que sería algo utópico o algo que puede llegar a ser real, ¿no? Porque al final es como una empresa, si mañana a un trabajador no le funciona, lo echa y lo aparta, no tiene que esperar a que haya un mercado, ¿no? ¿Crees que el fútbol evoluciona hacia eso? Yo ahí supongo que habrá sus motivos, y si son más, creo que normativa impuesta de FIFA, UEFA, creo entender, más que de competiciones, pero supongo que también se hace por buscar un poquito la estabilidad de una plantilla y de, pues bueno, yo creo que cualquiera de las dos decisiones tendría pros y contras. Pero tampoco estoy tampoco estoy tan en contra de intentar generar estabilidad, porque se podría conseguir, como a veces se hace en las ventanas, como una herramienta de desestabilizar a un equipo. Casos recientes de rumores sobre un jugador bandera del Atlético de Madrid, habría gente con mala intención que intentaría tocar, a lo mejor sin intención de llegar a un acuerdo, simplemente para desestabilizar a ese jugador y que le afectara y se viera el rendimiento, o sea, y le pudiera afectar a su rendimiento. Entonces es un tema, yo creo, que delicado. No, correcto. Yo creo que, como dices, ¿no?, ambas decisiones son correctas. Simplemente, oye, pues por ver quizás otras maneras, porque llama la atención, ¿no?, que dentro de este mundo deportivo, pues al final los clubes no dejan de ser empresas, y muchas veces tienen tratos diferentes, ¿no? Comentabas también que has tenido, pues,
experiencias trabajando con entrenadores del Barcelona, del Madrid, de cualquier equipo de la liga. De hecho, ustedes trabajan con los 42 equipos de la liga y me ha gustado una frase que dicen, ¿no? Que tratamos a todos por igual, es decir, a todos damos el mismo dato, el mismo soporte, y eso creo que habla muy bien de lo que es la liga y cómo intenta ayudar a los clubes, ¿no? 10 millones de euros gastados en tecnología para apoyar en datos y demás, es una frase que... Sí, aproximadamente, o sea, lo que quiero transmitir es que cuando tú lo que quieres es datos de primera calidad y un dato muy fiable, tan fiable que se puede usar con fines de investigación, el problema que hay es que el dato es caro. O sea, pero claro, en la cadena de valor en la que yo creo mucho, porque es en la que se basa la ciencia en cualquier área, la medicina es la más obvia. Gracias a la medicina, enfermedades que antes eran incurables, ahora se pueden curar, ¿no? Entonces, ¿qué mayor ejemplo de una buena aplicación del dato del conocimiento a la toma de decisiones de salud? Pues en el fútbol ocurre un poco lo mismo. Entonces, para que puedas hacer ese estudio y ese análisis y generar ese conocimiento que te genere luego poder tomar unas decisiones acertadas, la calidad del dato es importante, es muy importante, y para la liga lo es, y por eso invierte tanto dinero. También, seamos honestos, lo invierte porque lo tiene. Desgraciadamente, cuando hemos tenido reuniones hemos ido a otras ligas, incluso de fútbol o a otros deportes, muchas veces tienen esa visión de calidad del dato, pero lo que no tienen es la capacidad económica de poder costearlo. Y muchas veces no solo es tener el aparato, el hardware e instalarlo. Nosotros, la mayoría de los sistemas que tenemos, aunque da un dato bastante fiable en live, en directo, luego le sometemos a procesos de QA que son muy costosos porque son gente viendo vídeos para corregir los posibles saltos y errores que puede tener la tecnología. Y es algo que solemos también poner en valor, porque muchas veces el dato lo consigues de manera inmediata, pero a lo mejor tienes que dedicar mucho tiempo y recursos a que ese dato sea de calidad, porque esa calidad del dato luego se va a trasladar a esa calidad del conocimiento, y esa calidad del conocimiento se va a trasladar a esa calidad de la toma de decisiones. Me gusta eso que hablas de puntualizar un poco toda la fase del dato en dos partes, ¿no? Una, lo primero, qué dato tienes, y luego el segundo, el que eres capaz de hacer con el dato, ¿no? Entiendo que vuestro departamento, donde da más ayuda, es tanto en la primera, pero más enfocado en la segunda, ¿no? Me gustaban mucho las frases y me gustaría, si puedes, no sé, o explicar o para el oyente, de cómo dentro de un mismo club cada uno habla un distinto idioma. Es decir, no es lo mismo hablar con un dueño que hablar con un entrenador, con un director financiero, un director deportivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esas puntualizaciones para cualquier persona que nos vea, que nos escuche? Hoy serán pocas porque es de los primeros episodios, ¿no? Pero oye, cualquiera que emprende, cómo cada persona dentro de un club tiene su lenguaje, independientemente de ser la misma empresa. Claro, no, nosotros como liga, y en esto el visionario fue Ricardo Resta, que es mi jefe, tenía claro que no solo es crear dato. Ese modelo sí que es más común en otras ligas. Yo creo el dato, el raw data, y tal cual te lo paso. Y tú como club ya te encargas de interpretarlo, analizarlo y tal. ¿Cuál es el principal problema de eso? Pues que hay clubes más modestos, con presupuestos más bajos, y otros más altos. Eso para nosotros le da ventaja competitiva a los más fuertes, porque tendrían a más gente con más conocimiento para poder interpretar ese dato y sacarle partido. Entonces nosotros dijimos, ahí tenemos que democratizar el acceso al dato y tenemos que hacer que la competitividad de toda la liga aumente, eliminando esa ventaja competitiva que te puede dar tener capacidad de analizar mejor el dato. Entonces se montó un staff de entrenadores, porque todos tenemos que ser entrenadores. Luego tenemos distintos perfiles, que es en lo que uno que está especializado en la dirección deportiva de scouting, otro está especializado en preparador físico, otros están especializados en el rendimiento técnico táctico. Y lo que hacemos es que cuando llegamos y un club que no nos conoce porque acaba de llegar a la competición, porque ha ascendido de primera ref a segunda, o un club de primera o de segunda contrata un cuerpo técnico que nunca ha entrenado en la liga y todavía no nos conoce,
pues solemos hacer, la verdad es que en todas las temporadas vamos a todos los clubes porque también les contamos, le actualizamos novedades, nuevos modelos. O sea, es un trabajo continuo, pero que no nos quedamos solo en crear el dato y dárselo, sino que luego vamos y nos dividimos por áreas. Entonces, a veces vamos el mismo día y vamos todo el equipo y nos dividimos con la dirección deportiva, secretaría técnica, nos dividimos con el preparador físico, nos dividimos porque lo que necesita uno no tiene nada que ver con lo que necesita el otro. Y tenemos que hablar lo que tú dices en el lenguaje que utiliza cada uno. Por ejemplo, para que se entienda bien, cuando estamos con los cuerpos técnicos, casi todas las herramientas que nosotros tenemos, hablamos en formato vídeo. Los cuerpos técnicos tienen que ver vídeos, clips de vídeo. Tú le dices un análisis de quiero ver un desequilibrio defensivo, quiero ver cómo presiona la salida del balón del rival. Pues tienen que ser luego herramientas que te permitan filtrar esas acciones, pero luego le tienes que dar una cadena de 10-15 clips de vídeo en el que se vea esa acción. Pero sin embargo, cuando vas a la dirección deportiva del scouting, el vídeo ya les puede interesar menos. Sí le puede interesar en la parte de análisis y valoración de un posible fichaje de un jugador propio, pero luego el que toma la decisión final se mueve más en ratios de rentabilidad, de números, ¿vale? Entonces, si no eres capaz de traducir a cada departamento, a cada área en lo que necesita, pues no vas a tener éxito en tu objetivo. Correcto, ¿no? Es una de las cosas que creo que hemos aprendido, ¿no? El puntualizar dentro de cada persona del departamento. Quería preguntarte, ¿no? Durante todo este tiempo habrás tenido un montón de anécdotas, algunas más graciosas que otras, ¿no? Yo recuerdo hace poco que nos preguntaban, ¿pero tu software me mide si le muerde la oreja al contrario cuando presiona o no, ¿no? Entonces hay muchas cosas evidentemente que el dato no cubre, que los software fallan y demás. ¿Cuál ha sido así una experiencia graciosa que quizás te hayan pedido y que tú hayas sentido como, no, tanto no podemos dar, ¿no? Sí, bueno, ahí es un poco la gestión de las expectativas. A ver, anécdota graciosa ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, pero sí que algo que he notado de manera genérica es el miedo a lo mejor a veces que tienen determinados cuerpos técnicos a algo que viene de fuera. Por ejemplo, eso sobre todo en la IA, en los modelos de IA. Suele haber dos perfiles a grandes rasgos, simplificando. El que ya te dice mucho del cuerpo técnico y de la persona. Aquel que está abierto a las soluciones que le planteas, porque lo ven como una oportunidad de ser mejor entrenadores, que nosotros siempre decimos, al final la última palabra, la decisión siempre la va a tener el entrenador, porque es quien debe tenerla, pero te puedes apoyar con... Nosotros vemos la IA, por ejemplo, los modelos que nosotros tenemos de IA o las herramientas que les mostramos como un miembro más del cuerpo técnico, que es muy útil porque te da mucha información, es capaz de procesar y analizar información muy compleja en muy poco tiempo y, como he dicho en la charla, hoy el principal problema que tienen los cuerpos técnicos es el tiempo. Entonces todo lo que le des que le pueda servir con calidad para tomar mejores decisiones le va a ser muy útil. Y hay otros que desgraciadamente pues se sienten como amenazados, como si fueran a sustituirles. Entonces, en esos casos también intentamos llegar por otras vías y bueno, y más que anécdota es ver que también los cuerpos técnicos, como los propios jugadores, es un entorno que está hecho por personas como tal, como humanas, y sí es cierto que a veces nos han pedido cosas relacionadas con aspectos que he hablado también psicológicos, que no son medibles y observables, y pues un poco parecido a lo que te han dicho a ti, pues no podemos ver su nivel de estrés o su nivel de ansiedad con estas herramientas. Porque si nosotros no, que intentamos ser 100% data driven, ¿cuál dirías que es el porcentaje de esos dos tipos de personas, ¿no? De esa gente que igual lo siente como amenaza y de gente que claro, ahí yo creo que es un tema también que tiene que ver mucho con el salto generacional casi siempre, ¿no? O sea, depende también el histórico que tenga. Cuando vienen cuerpos técnicos que son ya mayores en el sentido que tienen una trayectoria larga de entrenamiento, son menos permeables a las nuevas tecnologías, pero eso nos pasa a nosotros con nuestros padres, con gente que conocemos, ¿no? Cuando son gente más joven sí que es mucho más permeable a la tecnología.
Luego también tenemos otro problema que lo he comentado en la charla, que claro, cuando tú te tienes que dirigir a la élite de una profesión, como en este caso los cuerpos técnicos de clubes de la Liga, sobre todo los de Primera División, tú te vas al entrenador del Barça, al entrenador del Real Madrid, claro, tú tienes que ir con mucha humildad y tienes que ir con la intención de persuadirle y ganar su confianza de manera con humildad y con prudencia. ¿Por qué? Porque ellos están ya en la élite de su profesión, su reconocimiento ya está dado porque están entrenando al Madrid, al Barça, al Atlético de Madrid, al Valencia. Entonces lo primero que tienes que ir es, lo primero que van a pensar es, pero ¿tú qué me vas a aportar? Porque no te vende igual a igual cuando vienes del mundo tecnológico, en análisis de datos. Entonces lo que tienes que intentar es conseguir ganar su confianza, que te expliquen el flujo de trabajo que tienen y empezar, nuestra estrategia ha sido por empezar evidenciándole cómo pueden ahorrar tiempo de tareas mecánicas. Entonces cuando ellos ven que pueden tener mucho más tiempo para discutir, para pensar, para planificar los entrenamientos, las estrategias de partido, porque la parte mecánica la tienen mucho antes y encima sin perder fiabilidad, pues ya te empiezan a escuchar. Y luego según ya se van creando conexiones, pues ya sí que puedes incluso hablar de fútbol con ellos de tú a tú, pero ya te has ganado la confianza de que tienes criterio, que tienes conocimiento y entonces ya se abren y entonces ahí ya se vuelve a hacer se hace una conexión más profunda, pero también hay un componente de empatía y de humanidad que no siempre es fácil conseguir. No, yo totalmente súper de acuerdo con esa situación, ¿no? A veces en el fútbol realmente estás hablando con el IBEX 35 de esa industria, ¿no? Entonces, pues, esa posición desde arriba a abajo hasta que no hay esa ganancia de la confianza es complicado, ¿no? Te quería preguntar, y ya con estas últimas dos preguntas, ¿no? Hay un dato, ¿vale?, que te dice que el 70% de los directores deportivos rota antes de los 3 años en un club, ¿no? Esto lo que te viene a decir básicamente es que son figuras súper desprotegidas, son figuras que prácticamente dependen del resultado de mañana para mantener su puesto, ¿no? De hecho, con muchos directores deportivos con los que hemos hablado, les hacíamos la pregunta de cuánto dinero tú has generado al club y pocas veces te saben decir, ¿no? De, oye, mi objetivo es el rendimiento económico, el rendimiento deportivo, aunque también aporto el económico, ¿no? Este dato, si lo pasamos a cualquier otra industria, es un 70% de rotación en 3 años de un puesto de trabajo, es muy grande, ¿no? ¿Qué crees que le falta o le podría ayudar a este director deportivo si tú te pones en la piel del director deportivo de, oye, yo necesitaría esto, con esto es a día de hoy lo que la industria más necesita y puede llegar ese sentimiento de protección, ¿no? Igual que con el entrenador, ustedes han llegado a darle esa ayuda, ¿no? Seguimos viendo que en dirección deportiva hay muchísima rotación. Sí, es cierto. Yo estoy más centrado en el área de rendimiento de cuerpos técnicos, pero sí es cierto que tenemos también reuniones con las direcciones deportivas. La rotación en entrenadores puede ser similar, o sea, el problema es más de club, de empresa, sobre todo si es fútbol profesional. Yo creo que aquí el principal problema es cuando vienes del mundo científico, te das cuenta de que hay un concepto que se llama causalidad, que consigues encontrar la causa y una vez que sabes la causa puedes influir sobre lo que va a ocurrir. Que no es lo mismo que correlación. Que no es correlación, evidentemente. La correlación puede ser otros factores, pero no termina de determinar por qué. Por ejemplo, la victoria, que es lo que quiere todo el mundo, o el vender un jugador al mayor precio, que es lo que quiere a lo mejor un director deportivo, puede correlar con que haya tenido mayor rendimiento o menor rendimiento, puede correlar con muchos factores, pero eso no quiere decir que haya causalidad. ¿Por qué? Porque en el fútbol, como en cualquier área, sobre todo en deportes que interactúan 11 jugadores de manera colaborativa contra otros 11 de manera que se enfrentan, es muy complejo
influyen muchos factores, influyen factores que no se pueden medir, influye el factor del azar, que es un factor que a veces no se tiene en cuenta, influye el factor del error, el error humano. Jugadores de cierto nivel no pueden cometer determinados errores que luego cometen porque está dentro del error, forma parte del ser humano y lo cometemos todos en todos los ámbitos. Y todo eso, pues al final con los modelos es muy difícil medir. Pero el principal problema que yo veo que también ocurre con los entrenadores es de generación de expectativas. Claro, ganar el campeonato solo puede ganar uno. Entonces, mantener la categoría, pues hay 3 todos los años que no la mantienen. Entonces, claro, cuando es de los deportes que, por decirlo así, no hay una gran correlación entre hacer bien las cosas y tener buen resultado. Correcto. Y en el mundo de la dirección deportiva veo un segundo problema, que es de modelo de club que se quiera tener, ¿no? Relativamente hace poco que están los grupos empresariales que compran equipos y tienen una visión de buscar la máxima rentabilidad posible. De hecho, están detrás inversores que lo único que quieren es como grupos de multipropiedad, ¿no? Eso es, como un grupo de multipropiedad que lo único que quieren es rendimiento económico. Y a veces el rendimiento económico va en contra del rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque el criterio, cuando tú haces que un jugador crezca y se convierta en un jugador clave de que te está dando rendimiento deportivo, a la vez se convierte en un jugador interesante desde el punto de vista de inversión, porque lo puedes vender y conseguir un beneficio. Pero claro, si estás vendiendo, estás descapitalizando a nivel deportivo ese club. Y luego dices tú, no, es que luego me echan porque no he tenido buenos resultados. Ya, pero es que ¿cómo vas a tener buenos resultados si cuando un jugador se vende, no se reinvierte? No se reinvierte. O fallas en la reinversión, porque claro, lo que es seguro es cuando un jugador has conseguido que no era aumentar su rendimiento, lo has vendido por más de lo que te ha costado, lógicamente, sí, para tener rentabilidad. En este pico financiero, ¿no? De, oye, el mejor momento para vender claro, a este jugador. Es una realidad, ese jugador es una realidad y tú vendes una realidad. Entonces, cuando compras, primero tienes que comprar por el mismo precio y la misma calidad, a veces no es fácil. Y ahí es un poco donde está la complejidad. Buscar el equilibrio, o sea, no quiero decir con esto de que no puedan permitirse coexistir las dos, pero hay que buscar un poco ese equilibrio entre el desarrollo del talento y porque claro, dices tú lo he vendido, pero si lo mantengo más y sigue aumentando el rendimiento, lo puedo vender por más. Entonces, muchas veces, por lo que yo he conocido en casos concretos, las presiones que recibe el club, la propiedad de los inversores, no casa mucho con el rendimiento deportivo y lo que necesita y requiere un cuerpo técnico. Y luego encima el modelo de éxito de rendimiento deportivo es vender, o sea, comprar barato, convertirlo en rendimiento alto y venderlo caro, y luego volver a comprar barato. Entonces, claro, la probabilidad de que siempre que compres un jugador barato consigas sacarle rendimiento y venderlo caro, pues cada vez es menor. Ahí está mucho la volatilidad, ¿no? De todo lo que puede pasar y luego también el valor en riesgo, ¿no? De, oye, en caso de que vaya bien o mal, ¿cuánto puedes ganar, perder por estos casos, ¿no? Y ya, última pregunta, no sé cómo vamos de 26. De tiempo, ¿vale? Con esto cortamos, ¿no? Siempre nos gusta hacer como comparaciones entre todas las industrias, ¿no? Hay una industria muy particular, que es el ajedrez, ¿vale? Y en el ajedrez, no sé si has jugado bastante, sí. ¿No? Correcto. Entonces, ahí siempre está en una cosa que se llaman los solvers, ¿vale? Que tú, cuando vas a mover una ficha, esa te dice cuáles son todos los movimientos posibles y cuál es el movimiento que maximiza tu rendimiento, ¿no? Si vas concatenando todos estos movimientos, es lo que conoces como un solver, ¿no? Está en el ajedrez, está en el póker. ¿Consideras que es posible llegar a desarrollar en el fútbol un solver para el fútbol, o sea, un soccer solver? A nivel teórico yo creo que sí. Lo que pasa que yo creo que sería mucho más complejo en el fútbol, porque el ajedrez está muy acotado. Sí, a un 8x8. Tú hablabas antes, decías que ustedes tomaban más de 1000 variables por cada jugador, 50 FPS por segundo. Claro, y luego cada pieza del ajedrez solo puede hacer determinadas acciones. En el fútbol sí que es cierto que hay determinados sesgos con las demarcaciones que suelen hacer más, pero hay más variabilidad, hay más complejidad, hay más...
no es tan... O sea, el ajedrez yo la primera asociación que hago es con la matemática, con la estadística. De hecho, cogiéndote este símil, yo creo que ya han conseguido, a lo mejor, porque sí que sé lo que es el ajedrez y a mi hijo le gusta mucho el ajedrez, por eso también estoy bastante actualizado al ajedrez, pero creo que ya al principio las máquinas que hacían cuando competían con los mejores ajedrecistas, Sí. siempre ganaba el ser humano y ahora le empieza a ganar o tablas Sí, que es lo que los se llama modelos. el GTO, ¿no? Que es el Eso Game es. Theory Optimal Solution. Claro, cuando ya has conseguido hacer eso de algo como el ajedrez, también te da su nivel de complejidad y de que es pura matemática, procesamiento, pero el componente humano en el ajedrez es muy limitado, está solo en la toma de Sí, sí. decisiones. Pero el componente humano en un deporte ya que es deporte colectivo, de equipo, No, no, está claro, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, lo que sí también está claro es que el número de variables aquí es infinitamente mayor, pero tiende a ser finito. Es decir, tú cuando eres lateral, tus posibles acciones serán muchas, ¿no? Pero son finitas. Pero oye, no, muy buena reflexión, la verdad. Nos ha gustado bastante la entrevista. Nos alegra también saber que te despiertas a la primera alarma. Así que, oye, pues me alegro mucho y bueno, encantado estaba también muy cómodo. de hablar. Muchas Me alegro gracias. que te haya gustado.